o mañana o día, depende en el horario en que estén viendo este programa. Bienvenidos al programa Comunicando el Evangelio. Hoy día tengo el placer y el privilegio de estar con mi cuñado Felipe Rodríguez, que voy a estar saludando en un momentito más, y vamos a hablar, vamos a interpretar, vamos a traer un mensaje que viene desde la palabra del Señor. Estamos enfocándonos en la persona de Jesucristo. Y hoy día el tema central va a girar en cuanto a que Jesucristo no es solamente un personaje bíblico, no fue un profeta más, no es una persona más, no es un buen hombre más, y mucho menos una persona que fue nombrada solamente desde el Nuevo Testamento, sino que desde el Antiguo Testamento, más de 700 años antes, ya teníamos vistas hacia el futuro de lo que iba a ser su ministerio, su muerte, su crucifixión, la muerte de Jesucristo que nos expía de todo pecado. Ese va a ser el tema central del programa del día de hoy. Así que, Felipe, ¿quieres saludar un poquito a las personas que nos están viendo? Sí, hola Rolito y a todos los que nos tienen la oportunidad de vernos. Los saludo en el nombre de nuestro Señor y agradecido de otra nueva oportunidad de poder compartir este evangelio maravilloso que impactó primeramente mi vida, la de Rolito, de todo cristiano, y que nos ha mostrado y nos ha enseñado a esta persona tan maravillosa que es nuestro Señor Jesucristo. Así que el tema de hoy nos vamos a centrar en él, como decía Rolito, y esperamos que ustedes puedan eh, conocer a este maravilloso personaje, maravilloso señor. Amén. Entonces, vamos a comenzar. Tras bambalinas, ya oramos solicitando la asistencia del Espíritu Santo. Y hay algo que se debe entender antes de dirigirnos a toda la Escritura. Toda la Escritura, dice en Timoteo, capítulo 3 verso 16, coincidencia que también sea el famoso Juan 3:16. Los 3:16 a veces en la Biblia son importantes. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir en justicia, en definitiva, para hacer que el hombre y la mujer de Dios, para que la humanidad que crea en Cristo sea perfecta y esté enteramente preparada para toda buena obra, que el nuestro Señor preparó de antemano para nosotros. Por lo tanto, nunca usted debe de acercarse a la Biblia como un libro más, como si fuera un objeto histórico, como si fuera simplemente un objeto de estudio, sino que esto es palabra de Dios. Y es el Señor mismo hablando a nuestro corazón a través de su Espíritu Santo. Y por eso es que solicitamos la asistencia del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, para poder interpretar de forma correcta, de forma fiel, de forma que el nombre de Cristo sea glorificado a través de nuestras palabras. Así que, así, sin mayor preámbulo, nos vamos al primer libro de la Biblia. Probablemente no el primero del que fue escrito en el Antiguo Testamento, pero sí el primero dentro de los que se ubicaron en el canon bíblico. A Génesis. Nos vamos a Génesis capítulo 3, donde tenemos, después de la creación, después de que Dios vio que todas las cosas habían sido hechas y eran agradables y eran buenas, tenemos el episodio de la desobediencia del hombre. Pero en medio de este paisaje que pueda verse oscuro, tenemos unos versos preciosos que se denominan en teología como el protoevangelio, es decir, las buenas noticias más antiguas que tenemos, por así decirlo. Las buenas noticias más, podríamos decir, como esta piedra escondida que tenemos que pulir un poquito para sacar el diamante. De esa forma tenemos estas buenas noticias desde el primer libro de la Biblia. Así de bueno es el Señor con nosotros. Y dice, vamos a dar lectura en Génesis capítulo 3, versículo 15. Esto es Dios hablando. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Felipe, ¿qué podemos comentar un poquito de este texto? Amén. Bueno, aquí como tú mencionabas, el protoevangelio anunciado desde el comienzo, cuando el hombre desobedece y cae en pecado, al instante el Señor ya le ofrece a la humanidad un rescate y se puede ver claramente de dónde iba a surgir. Iba a venir de la simiente de la mujer, la cual esta simiente iba a herir en la cabeza al enemigo, y este le iba a herir en el calcañar. Aquí ya estaba mostrando cómo iba a ser el plan de Dios para nuestra salvación. Amén. Y qué importante también es este texto en el sentido de que juntamente con el problema ya se está otorgando una salida. Es decir, el plan de salvación de Dios se gesta desde muy, 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 muy temprano. Dios no improvisa.
Y eso es algo que igual ustedes que nos están viendo tienen que tener también en consideración. Dios no juega los dados como con el universo, como dijo un científico alguna vez, sino que Él tiene todo no fríamente calculado, sino que amorosamente calculado, como le gusta decir a nuestro hermano Luis Lascano. Amorosamente calculado, el Señor ya ideó un plan de salvación. Él ya lo tenía, conforme se generó el problema del pecado, conforme el hombre desobedeció, él en su infinita misericordia ya puso en su corazón un plan de salvación, en el cual estábamos usted y yo, en el cual estaba yo, Rodolfo, y estaba Felipe, también mi cuñado, en el cual, amorosamente calculado, Jesucristo se puso a sí mismo en expiación por nuestros pecados. Dos cosas también importantes a recalcar. La simiente de la serpiente va a herir a Cristo en el sentido del calcañar, que no es una herida mortal, pero sí le va a herir. ¿Y cómo podríamos ver manifestada esa herida que pudiéramos ver? Es que Cristo efectivamente murió. Hay algunas sectas incluso ahora en nuestra actualidad que niegan la muerte de Cristo, que dicen que se desmayó y todo, pero incluso la evidencia científica ha sido contundente en demostrar que nadie va a sobrevivir al castigo de la crucifixión. De hecho, hay artículos científicos que hablan de la muerte científica de Cristo por asfixia, por pérdidas sanguíneas, que tiene muchas implicancias biológicas. La muerte de Cristo fue efectiva, pero Él venció la muerte y el pecado. Él es Señor y Él tiene en su mano la llave de la muerte y el Hades. Él venció. Por lo tanto, esta herida aparente que le puede causar la simiente de la serpiente, Satanás, Él va a herir a Satanás en la cabeza, que sí es una herida mortal. Él va a vencer. Él ha vencido, él venció y él vencerá. Es decir, Cristo, cuyo va a venir algún día, va a volver, Cristo vuelve con un nombre que es sobre todo nombre, ya no como el Cordero Inmolado, sino como el León de la tribu de Judá, para erradicar por fin la maldad y enviar a Satanás y a todos sus demonios al lago que arden con fuego y azufre. Y después de eso se va a establecer el reino de Cristo, donde ya no va a existir dolor, donde ya no va a existir llanto, sino que estaremos siempre con el Señor. Eso también lo puedes encontrar usted en el libro precioso de Primera de Tesalonicenses. Me parece mucho que es el capítulo 4. Ahí puedes leer un poquito porque también los hermanos de Tesalónica en ese entonces se preocupaban acerca de la gente que moría en la persecución que ellos estaban viviendo, que era importante también. Pero hay una promesa para eso. Nuestro Señor venció la muerte y el pecado. Él no se quedó en la cruz, sino que resucitó al tercer día y reclamó la victoria. ¿Algo más que te gustaría añadir acerca de Génesis, de este capítulo, del contexto un poquito del versículo? Sí, viendo también en el sentido de que todo esto se cumplió y se plasmó en el nacimiento y la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, también lo vemos el cumplimiento en el libro de Gálatas, en el capítulo 4 versículo 4 donde dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, de lo que estábamos mencionando y hablando anteriormente, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí vemos que todas estas profecías que alucían a la persona de Jesucristo tienen su cumplimiento en el tiempo preciso del plan de nuestro Señor. Y esto es la mayor prueba de la autenticidad de nuestro Señor, porque las profecías no son cosas de casualidad, sino que están en el plan preciso de nuestro Señor. Y vemos en todas las escrituras como estas se han ido cumpliendo y se seguirán cumpliendo. Amén. Es así exactamente. El Señor es preciso. El Señor, como decía anteriormente, no juega quizás al redondeo. No, Él es exacto. Porque Él es perfecto y su tiempo también es perfecto. Existe nuestro tiempo y existe su tiempo. Y él en ese tiempo tiene un conocimiento anticipado de lo que va a suceder. Él miraba al futuro. Estimado, estimada, Dios mira este momento. Si usted está viendo este programa por cualquiera de las plataformas, Jesús está llamando. Estamos en un tiempo aún de gracia, donde nosotros podemos arrepentirnos, donde el Señor puede tocar nuestro corazón a través de la persona del Espíritu Santo y podemos cambiar nuestra mente, cambiar nuestro corazón, que Él nos haga nueva criatura. Si usted no lo ha conocido, acérquese, escuche la palabra del Señor, arrepiéntase de sus pecados y reconozca a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Pasando a otra porción de las Escrituras, vamos viendo desde el Génesis cómo Jesucristo estaba profetizado, cómo su ministerio mismo estaba profetizado. ¿Por qué? Porque nosotros también heredamos, por así decirlo, ese ministerio de la reconciliación. Dice la palabra que nosotros tenemos ese ministerio también de parte de Jesucristo, es decir, nosotros estamos encomendados a anunciar esta buena noticia, de que nosotros siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino que es solamente por su amor y por su misericordia. A eso se le llama gracia, a eso se le llama regalo inmerecido, ya que Él se ofreció, el justo, por los injustos. Él se hizo pobre para vestirnos de riqueza a nosotros que éramos pobres. Él sufrió en la cruz el castigo que nosotros merecíamos. Él es la perfecta ofrenda del pecado que nosotros habíamos cometido, porque ya no bastaban corderos ni bueyes que pudiéramos haber sacrificado por el pecado de la tierra, pero Él, perfecto, Él se ofreció como el cordero para que Dios lo pusiera sobre el altar, lo sacrificara en nuestra expiación. Y el Salmo 22, que es la segunda porción que vamos a tratar, habla precisamente de esto. Salmo 22, voy a leer primero los 5 primeros versículos. Esto también es palabra profética porque de hecho nuestro Señor Jesucristo dijo parte de este salmo cuando estaba en la cruz. El Salmo 22 comienza así. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. ¿Qué podemos comentar, Felipe? Maravilloso. Bueno, aquí estamos viendo algo anunciado cientos de años atrás, antes de su cumplimiento de la vida y obra de nuestro Señor, donde vemos cómo está culminando y cumpliéndose a la vez el plan maravilloso de nuestro Señor, ahí en la cruz, donde Él está anunciando sus últimas palabras. Y aquí vemos que esta desolación y este desamparo fue por el pecado mío y el tuyo. Este fue el costo que tuvo que pasar nuestro Señor para poder rescatarte a ti y rescatarme a mí de la condenación, porque la paga del pecado era la muerte. Yo merecía morir y merezco morir, pero Cristo hizo ese sacrificio maravilloso, se entregó por amor y hoy me da la oportunidad de vivir, de conocerlo, y esta misma oportunidad te la da a ti y a todos los que nos están viendo. Y aquí vemos cómo el Señor en sus últimos minutos clama a nuestro Señor. Y aquí vemos que el relato de Salmo dice que el Señor, incluso a su pueblo que clamaron, los oyó. Así que aquí vemos que nuestro Señor igual fue recibido su clamor delante del Señor, aún en esta agonía y separación por el pecado que yo merecía y el que tú merecías. La verdad es que, como dice Corintios, el amor de Dios nos constriñe, es decir, nos aprieta el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué Él tuvo que morir? ¿Por qué Él se sacrificó por nosotros? Porque Él toma sobre sus hombros el pecado de toda la humanidad y lo presenta delante de Dios y recibe Él de forma voluntaria. Y esto es importante. Jesucristo dice, mi vida a mí nadie me la quita. Yo tengo poder para dejarla allí y para volverla a tomar. Y cosa que hizo. Sin embargo, Él se puso voluntariamente delante del Padre. El Padre quiso quebrantarlo por nuestros pecados, por nuestra injusticia. Tal es el amor de Dios para con nosotros, que no habíamos ninguno hecho obra justa alguna para merecer, ni siquiera en una millonésima, billonésima, trillonésima parte, nosotros poder merecer el sacrificio de Cristo. Y Él lo realiza por nosotros. Aún nuestras mejores obras delante de Dios son trapos de inmundicia. ¿Por qué Él se quiso sacrificar por nosotros? Y la respuesta que nos da la Biblia, contundente, preciosa, que nos constriñe, que nos comprime el corazón, es que Él nos amó. Y nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. La Biblia por eso dice en algo que muchos han denominado la nuez del Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A eso se refiere el amor de Dios. Nosotros debíamos estar en esa cruz. Nosotros debimos haber pagado y hubiera sido justo. Como bien decía Felipe, nosotros merecemos morir. Nosotros merecemos irnos derechito al infierno. Pero Cristo abogó por nosotros. Abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo.
Eso dice en primera de Juan, el apóstol, dice, hijitos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Nosotros debemos de clamar a Cristo por nuestros pecados, por nuestra inmundicia, porque Él es quien nos justifica delante del Padre, no por nosotros, sino que Él se pone en nuestro lugar. A eso hablamos de expiación, que Él saca de nosotros el pecado y nos viste con vestiduras nuevas, como la parábola del hijo pródigo. Derrochamos todo. No merecíamos ser más que un jornalero en la casa de nuestro Padre, pero Él nos abraza, corre a nuestro encuentro y nos viste de nuevo y nos pone anillo y celebra, porque nosotros que estábamos muertos hemos vuelto a vida a través de la gracia del Señor. Algo importante que quiero recalcar también para finalizar es, en ti esperaron nuestros padres, dice este salmo. Y eso es algo importante. El pueblo de Israel mira hacia ese evento. Ellos creen que el Mesías aún no vino, ellos no reconocen a Cristo, pero ellos miran hacia ese evento de redención futura, diciendo, yo confío en que el Mesías vendrá, como Job decía, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. De la misma forma ellos miran hacia ese evento futuro, pero nosotros miramos hacia atrás. Nosotros miramos hacia un evento que ya ocurrió. La salvación en Cristo fue provista ya a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer entonces? El llamado es sencillo, es claro. Renunciar a nuestra forma de vivir, dejar nuestro corazón tan orgulloso y tan duro. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No endurezca su corazón, estimado, estimada. Acérquese a Cristo, porque Él es amplio en perdonar. Si Dios fuera malo, nosotros callados. No hay nada más que hacer. Dios es malo, punto. Pero Dios es bueno. Es tardo para la ira, pero es grande en misericordia. Esa es la promesa del Señor. No sé, Felipe, si quieres acotar algo más. Amén. Bueno, vemos aquí la plena gracia en acción misma. Aquí vemos cómo el Amén. Señor integra tanto su carácter de justicia, de rectitud y de amor en este acto maravilloso que es el sacrificio del Señor, porque si fuera solamente por aplicar justicia, como hemos dicho, todos somos condenados y merecemos morir. Y Él tiene que ser justo y aplicar su justicia, porque Él es perfecto y no puede solamente ver una parte de sí, sino que tiene que ser íntegro en todas sus cualidades. Y aquí vemos que el sacrificio del Señor es la acción misma de la gracia. Aquí en este acto se une y se integra tanto el amor de Dios, como lo leíamos en Juan 3:16, la justicia de Dios y la rectitud. Y por esa causa nosotros podemos optar a la salvación y entrar a la gracia de nuestro Señor por su sacrificio. Amén. Algo muy maravilloso de lo que tú mencionabas, Felipe, es justamente que Dios no se niega a sí mismo. Entonces Dios, al proveer a Cristo, no niega ninguno de sus atributos, sino que Él sigue siendo justo, sino que su ira sí fue derramada sobre el pecado, sino que el juicio fue dictado, solo que la culpa no la asumimos nosotros, sino que la asumió Cristo, nuestro Señor. Entonces, ¿cómo no maravillarnos? ¿Cómo no enloquecernos por este amor? ¿Cómo no constreñir nuestro corazón si Él murió por nosotros, si Él se sacrificó por nosotros? Policarpo de Esmirna, uno de los padres de la iglesia, discípulo directo del apóstol Juan, que además era, como dice el mismo nombre, pastor de la iglesia de Esmirna, la única que no recibe represión en el Apocalipsis, por algo será, dijo, cuando lo amenazaron, dijeron, niega a Cristo o te matamos, te quitamos la vida, él dijo, 70 años he servido a mi Señor, y lo único que me ha hecho es bien, ¿cómo iba yo a negarlo? Esos son testimonios de vida, es decir, años sirviendo a Cristo, y lo único que usted va a encontrar en Cristo, lo único que va a encontrar en el Señor es bien, es satisfacción del alma. La ley de Dios, la ley hecha carne es Cristo. Él es el Logos. Él es la palabra misma hecha carne. Y vimos su gloria, dice Juan, en gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. La pregunta es, ¿usted ha experimentado la presencia del Señor? ¿Usted conoce a Cristo? No, no hablo de un conocimiento nominal. En su corazón, ¿ha sido transformado? ¿Ha nacido de nuevo? No es necesario volver al vientre de la madre, sino que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Es necesario tener un nuevo corazón. Es necesario, como bien dijo Cristo, nacer de nuevo. Y eso nos vuelve a nosotros un corazón como niños blando, enseñable, que escucha las palabras de su Señor y las obedece. De esta forma, entonces, continuando con las profecías de Cristo, de su ministerio, de lo que Él hizo por nosotros en definitiva, durante toda la palabra de Dios hemos pasado por Génesis, veíamos recién el Salmo 22, ahora nos vamos a un profeta mayor, uno de los libros más hermosos de la Biblia,
y también con un contenido profético muy intenso. Un libro que tiene todo el capítulo que vamos a leer ahora, habla acerca de Cristo y de lo que iba a suceder. Y es precioso también verlo de esa forma. Vamos entonces al libro de Isaías, capítulo 53. Aquí vamos a ver la expresión, yo creo que una de las expresiones más largas acerca de lo que es la imagen de Jesucristo como el sustituto perfecto para nosotros, como el Cordero que fue sacrificado perfecto para la expiación de nuestros pecados. Vamos a dar lectura entonces en Isaías capítulo 53, si tiene una Biblia en su celular, a mano en su casa, busque Isaías capítulo 53 y empieza así. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, emudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Y por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Felipe, ¿qué comenzamos a decir de este capítulo precioso? Oh, maravilloso. Aquí vemos que este libro se escribió 700 años antes del cumplimiento cabal de cada uno de los versículos que hemos leído y que refleja el sacrificio maravilloso de nuestro Señor por mi vida, por la tuya, por todos los que nos están escuchando, que el Señor los invita a ser parte de entregarle su vida, dejar la vana manera de vivir, como dice Romanos, y entregarnos completamente a nuestro Señor, porque este fue un sacrificio tremendo. Antiguamente se hacían sacrificios de animales, pero la palabra nos enseña que solamente era para purificación de la carne. No, no bastaba, no servía para nada más esos sacrificios, y por eso se tenían que hacer anuales, mensuales, y varias veces se tenían que sacrificar. En cambio, el sacrificio del Señor fue solamente una sola vez. Y con ese derramamiento de sangre, hoy son perdonados nuestros pecados, los tuyos, los míos, y lo maravilloso de esto, que nos enseña la palabra, es que no hubo ningún ser hallado en el cielo ni en la tierra capaz de poder soportar el juicio, todo el juicio del Señor y sobrevivir. El único que podía Ujú. sobrevivir a todo el juicio para que yo fuera perdonado, para que tú puedas ser perdonado, era Cristo. Como decíamos anteriormente, él decía, yo soy la vida, a mí nadie me la quita, sino que tengo poder para ponerla y para volverla a volverla a tomar. Y su Ya. sacrificio, como aquí nos dice el libro de Isaías, fue para pagar mi transgresión y darme hoy en día libertad y el gozo de poder conocerle cada día más. Amén. La palabra aquí en Isaías dice, todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nos descarriamos, estimado, estimada que está escuchando el programa, que no conoce a Jesucristo o que se ha alejado.
Todos nos apartamos, pero no basta solamente con una concepción correcta de nuestra posición delante de Dios. Es decir, no basta con decir, soy malo, soy malo, soy malo. Sí, somos malos, pero ¿qué vamos a hacer al respecto? Si estamos alejados de Dios, acerquémonos a la vida verdadera, reconozcamos nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Jehová cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. A Él le plació quebrantarlo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él ciertamente sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado de Dios y abatido. Incluso muchas iglesias, que no son iglesias evangélicas, tienen todavía a Cristo colgado en la cruz, como si todavía estuviera azotado, si todavía estuviera afligido. Pero Cristo venció a la muerte y al pecado. Por eso, si Cristo no hubiera resucitado, el apóstol dice, vana es nuestra fe. Porque si Cristo lo hubiera vencido a la muerte, en realidad nosotros tampoco podríamos tener esperanza de resurrección. Nosotros no podríamos tener esperanza de salvación eterna. Nosotros no podríamos enfrentarnos a la muerte y exclamar, como exclama el apóstol, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón y sepulcro tu victoria? Porque sorbida es, en definitiva, la muerte en victoria a través del sacrificio de Cristo. Pero si Él no hubiera resucitado, si Él siguiera en la cruz, vana es nuestra fe y somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, porque nuestro Señor no sería tan poderoso como para derrotar a la muerte. Sin embargo, Cristo resucitó al tercer día. A Jehová le plació poner en Él el pecado de todos nosotros y Él lo asumió. Él se puso en la brecha. Él es el perfecto sacerdote, profeta y rey. Él es el perfecto sacrificio por nosotros. Él se puso entre nosotros y Dios y recibió la ira del Padre por el pecado del mundo que nosotros debíamos de recibir. Si esto fuera algo natural, sería como un tsunami entero, confluyendo en una sola persona. Por eso es que Cristo exclama, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Sintió esa separación que genera el pecado, que genera cargar con la culpa de toda la humanidad y no son pecados livianos, no es una mentirita. Estamos hablando de fornicación, estamos hablando de mentira, estamos hablando de ira, estamos hablando de asesinatos, de contienda. Allí está Cristo pagando ese precio delante de la ira santa de Dios. Él fue afligido por nuestros pecados. Él es varón de dolores. Él es experimentado en quebranto. Dejemos de lado la autocompasión, decir, ay, pobrecito de mí que sufro tanto, soy la única persona que sufre en el mundo. No, Cristo es varón de dolores. Él está experimentado en quebranto. Nosotros podemos reposar en Él nuestro dolor, estimado y estimada. No hay dolor tan grande que Cristo no pueda consolar y nosotros, como la misma Biblia dice en Corintios, lo consolamos a usted con la consolación que nosotros hemos recibido primeramente de parte de Dios. No es que nosotros seamos perfectos, ni seamos superhombres, ni supermujeres los cristianos. Sufrimos y sufrimos también muchas veces mucho más, porque somos conscientes incluso a veces del daño que nosotros mismos nos generamos a nosotros por la lucha que tenemos contra nuestra carne. Sin embargo, Cristo, a través de la persona del Espíritu Santo, nos consuela, nos recuerda su enseñanza. ¿Quiere usted vivir esa paz? ¿Quiere usted vivir ese gozo? ¿Quiere usted experimentar esa fe? ¿Quiere usted experimentar el amor? Todos esos son frutos del Espíritu Santo. Si usted no ha nacido de nuevo, si usted no tiene al Espíritu Santo en su corazón, guiándole a la vida correcta que Dios quiere para usted, permítame decirle que usted no puede experimentar esa paz, que no la va a encontrar en el mundo, porque el castigo de nuestra paz fue sobre él y esa paz fue comprada a precio de sangre solamente por Jesucristo. Sigamos con el texto. Dice, con todo eso, versículo 10 del capítulo 53, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Y mire qué precioso lo que dice el verso 11. A mí me fascina el verso 11. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Qué podemos comentar de ese pasaje? Amén. Bueno, la escritura también enseña que nuestro Señor soportó la cruz porque primeramente puso el gozo delante de él. ¿Cuál era su gozo? El poder que tú fueras a salvación y no a condenación, que yo fuera a salvación y no a condenación. Y este gozo maravilloso de verte a ti, si es que te arrepientes y lo reconoces como tu Señor y Salvador,
le permitió soportar la cruz y morir de esa forma, y pagar mi culpa, mi transgresión, que la veíamos y comenzó al principio de todo, en el libro de Génesis, y que el Señor ya había anunciado desde ese momento que ya había un plan para mi salvación y para la tuya. Por esto no es casualidad, y aquí lo vemos en el capítulo 10 donde dice que el Señor Jehová quiso quebrantarlo. No fue casualidad que él llegara a la cruz, ya se había anunciado, como hemos visto, desde el comienzo, desde el inicio. Incluso antes de la fundación del mundo, antes de que Cristo creara todo, ya sabía que iba a tener que morir por ti y por mi transgresión. Amén. Eso es también hermoso de ver el Señor en su grande misericordia, conociendo aún cómo nosotros vamos a fallar, cómo nosotros vamos a caer, cómo nosotros nos vamos a desviar, cómo la creación, su creación, se va a apartar y cada uno se va a desviar como ovejas y cada cual por su camino. Mas Él quiso cargar en Él mismo el pecado de todos nosotros. Y eso, estimado, estimada, no se compra, no se gana. No, no hay que luchar por eso, no hay que hacer manditas, no hay que rezar rosarios, no hay que elevar estatuas. No hay nada más que hacer. Está hecho, la salvación está dada. Nosotros debemos de arrojarnos en la persona de Jesucristo en arrepentimiento para recibir de Él el perdón de nuestros pecados. Esa es la gracia. Y ese es el perdón, el regalo inmerecido que obtenemos de parte de Dios. Vamos ahora a otra parte de la Biblia, donde se anuncia también este precioso ministerio. Vamos al libro de Zacarías, capítulo 13. Puede tomar dos partes precisas de Zacarías, que van a estar en el versículo 1 y en el versículo 6 y 7. Vamos a partir por el versículo 1 que menciona lo siguiente. Si Felipe igual después nos puedas comentar un poquito de este versículo. Dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Amén. Bueno, el Señor mismo dice en su vida aquí en la tierra, que Él es el agua viva. Dice, el que tenga sed, venga y beba gratuitamente de esta agua y nunca más tendrá sed. Y también lo vemos cumplido en el libro de Apocalipsis, cuando va a surgir del trono de Dios un río de agua viva. Todo esto haciendo referencia a la purificación, porque necesitamos ser purificados y solamente es obra gratuita y maravillosa a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esto me recuerda también cuando Felipe citaba aquel texto, cuando Jesús habla con la mujer samaritana y le dice, si tú bebes de esa agua, volverás a tener sed. Pero todo el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente que salte para vida eterna. Y la mujer responde, Señor, dame esa agua. Ese es el punto, esa es la intención con la que Cristo nos dice esto. Vengan y beban de esta agua gratuitamente. El sacrificio está hecho. La condena ya fue pagada. El juicio fue dictado y ya hubo un responsable por ese juicio, que no fuimos nosotros y eso es pura gracia, sino que fue Jesucristo nuestro Señor. Versos 6 y 7 del capítulo 13 también de Zacarías dice lo siguiente. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y era el pastor, y serán dispersadas las ovejas. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Felipe, ¿qué podemos comentar de eso? Bueno, nuevamente vemos el anuncio del porvenir y el cumplimiento que lo podemos ver claramente en los evangelios, cómo fue herido nuestro Señor y con ello dispersados también algunos fieles que presenciaron y que luego más adelante con la instauración de la iglesia también fue la persecución de los fieles. Y vemos que aquí todo esto ya se anunciaba de antemano. Y hay un versículo, haciendo como un paréntesis, que me encanta y que me motiva a seguir creyendo en estas maravillosas palabras de nuestro Señor, que lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 46, donde del versículo 9 al 10, que dice así: Acordaos de las cosas pasadas,
desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Eso me fascina porque no hay nada semejante a nuestro Señor. Es el único que puede anunciar el porvenir, que lo anunció incluso desde el comienzo, como lo hemos venido observando. Y no es que solamente se quedara con el anunciarlo, sino que se ha cumplido. Y por eso no podemos pedir más evidencia que, que la maravillosa cumplimiento de todas las profecías acerca de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El mismo Señor dice que pasarán los cielos y la tierra, pero su palabra no va a pasar. Esta no es la palabra de un político, esta no es la palabra de una persona buena, es palabra de Dios. Y la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios sale de su boca, dice también el libro de Isaías, y sale y hace y es efectiva para aquello para lo cual fue mandada y nunca va a volver a él vacío. Por lo tanto, la palabra del Señor es eterna, es fiel, es verdadera, es permanente, es co- digna de confianza. Este mensaje es digno de ser escuchado por todos los hombres. Cristo fue crucificado y resucitó al tercer día y murió y fue entregado por nuestros pecados y solamente en Él tenemos salvación y vida eterna. Nos van quedando 5 minutos alrededor. Vamos a cerrar con un pequeño mensaje estimado. La palabra de Dios ha sido entregada. Crea en la persona de Jesucristo. No crea en nosotros, no crea en una iglesia, no crea en lo que quiera creer usted. Hay una persona, solamente uno, que fue entregado por nosotros. Esta es la vida eterna, dijo Jesucristo en Juan capítulo 17, versículo 3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. Tenga una relación personal con Jesucristo. ¿Dónde está? Allí. Arrepiéntase de sus pecados, reconozca que no ha sido bueno delante de Dios y que su pecado le separa de Él y de su presencia. Mas arrepiéntase y reciba el perdón por fe, porque Cristo murió por usted. Felipe, no sé si quieres entregar un mensaje final también en estos últimos minutos. Sí, el mismo mensaje que el Señor un día me puso a mí y le ha puesto al pueblo y en toda su escritura lo vemos reflejado donde Él le dice al que lo oyere, delante de ti pongo la vida y la muerte, pues escoge la vida para que vivas. Hoy el Señor ha puesto la vida y la muerte delante de ti, nosotros somos los que escogemos. ¿Y cómo no escoger a este maravilloso Señor que decíamos anteriormente que es bueno? Si no fuera así, no lo diríamos y no lo leeríamos de otra forma en la Escritura, pero la Escritura lo dice, es bueno, misericordioso, compasivo, tardo para la ira. Y ese mismo Señor puso su vida para que tú puedas ser rescatado. Así que escoge pues la vida para que tú y tu familia puedan conocer a este maravilloso Señor. Amén. Damos con eso entonces terminado este programa. Esperemos que también sigan ustedes escudriñando la escritura y gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio de Comunicando el Evangelio. Que el Señor les bendiga mucho.